Y saludamos a esta hora al viceministro de Salud, Alexander Moscoso, porque tenemos, viceministro, varias inquietudes. La primera, viceministro, buenas noches. ¿Por qué extiende el gobierno la cuarentena hasta el 31 de mayo y por qué se prolonga la emergencia sanitaria hasta finales de agosto? Viceministro, gracias por estar por nosotros. Buenas noches, José Alfredo, a todos los integrantes del noticiero, a todos los televidentes y un cordial saludo para todos los colombianos. Efectivamente, el presidente ha extendido una semana más el aislamiento obligatorio preventivo con el fin de dar una semana más, de ganar una semana más en los procesos que venimos adelantando en ese tema de cuidado en casa. Pero el país advierte que estamos en una emergencia, que nos va a durar mucho más tiempo, que nos va a tocar por mínimo el 2020 y por eso se hace la prórroga de la emergencia sanitaria 3 meses. Esto va a permitir al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud adoptar medidas para la protección de los colombianos, trabajar en nuevos lineamientos, nuevas guías, nuevas orientaciones y nuevos modelos para acomodarnos a esta nueva vida diaria, preservando y buscando la salud de los colombianos. Claro, viceministro, mire, estoy recibiendo una cantidad de mensajes aquí a través del celular y la gente, viceministro, está confundida. Aclaremos un punto que es muy importante. ¿De qué depende que se abran las actividades en las principales ciudades del país donde el contagio va en aumento? Por ejemplo, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Medellín. ¿Y de quién depende, viceministro? Depende del trabajo de todos. Depende principalmente de cómo nos comportemos. Si esas medidas de aislamiento que hoy tenemos las podemos reemplazar con un aislamiento ya no tanto en casa, sino aislamiento en los sitios donde salimos, donde tengamos esos 2 metros de distanciamiento, donde tengamos en todos los eventos, donde tengamos contacto con otras personas, el tapabocas, el lavado de manos, vamos a poder. No va a ser un crecimiento acelerado del número de casos y este crecimiento o esta curva aplanada o este número estable de casos nos permitirá ir abriendo progresivamente esas actividades del comercio y otras que determinó el presidente, lógicamente revisados y concertados con los mandatorios locales, con los alcaldes, pero también revisados con los gobernadores, porque es a ellos también los que les corresponde parte del trabajo. Pero yo creo que lo más importante es que esto significa una responsabilidad muy grande de todos los ciudadanos, es un voto de confianza para todos nosotros, para que podamos ser responsables y podamos ir recuperando progresivamente cada una de las actividades en cada uno de nuestros territorios. Doctor Moscoso, la flexibilización sin duda es mucho más exigente que el mismo aislamiento, porque el virus no se ha ido, al contrario, debemos aprender a vivir con él. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, que vienen temas de educación comunitaria, vemos, por ejemplo, el uso del tapabocas, que es fundamental, no se ha logrado de manera adecuada, que vienen temas como salud en el trabajo. Yo creo que todos esos temas son vitales y como lo dices, mire, hoy es mucho más el compromiso porque estamos cambiando el sitio de mayor protección donde la invitación es que sigamos. Si no necesitamos salir a la calle, no lo hagamos, solo hagamos en condiciones obligatorias para ir a trabajar y hagámoslo en condiciones mínimas, retornemos a nuestra casa, que es el sitio donde mejor protección tenemos. Pero como vamos a iniciar la vida productiva, tenemos que salir a la calle y estar como en una burbuja, estar protegidos, estar cuidados con todas esas medidas, con todos esos protocolos y en eso la formación, la educación, el trabajo comunicacional y muy importante el trabajo comunitario, que toda la comunidad entienda que esto es una necesidad y entre todos lo trabajemos y lo exijamos, podamos tener una evolución mucho mejor y podemos retornar progresivamente. Viceministro, son muchas las preguntas que nos están trasladando los televidentes, pero por ejemplo, a partir del 1 de junio hay municipios que pueden decir, abrimos con todas las medidas, por ejemplo, los centros comerciales. Sí, habrá municipios en los cuales se determinen los protocolos, se establezcan las guías y los mandatarios locales puedan decir en forma concertada, mire, tenemos estas condiciones, nuestra evolución de la pandemia es esta, nuestros casos es esto y podemos iniciar el comercio en algunas cosas y lógicamente podrán hacerlo, lógico, de forma responsable. Y con el compromiso de todos los ciudadanos. Pero viceministro, ciudades como Bogotá, donde hay sectores, Kennedy, Engativá, Suba, ciudades como Cali, como Barranquilla, que están presentando tantos casos, ¿qué va a pasar? ¿Tienen que tener algún control por parte de ustedes para que no abran ciertos sitios porque hay mucho contagio?
Es que de eso se trata la concertación regional, de eso se trata el cambio de un modelo único de país a un modelo que reconoce las condiciones particulares de cada territorio, que reconoce el modo como se ha venido comportando, que reconoce las condiciones, como lo dice el presidente, de densidad, que reconoce una serie de condiciones territoriales, y por eso las conversaciones y los diálogos y el trabajo conjunto entre los territorios, estos municipios, los alcaldes y el Ministerio del Gobierno Nacional van a determinar la mejor acción para cada uno de ellos, no de forma uniforme para todo el país, sino ajustada a las condiciones de cada uno y concertado con cada uno de los mandatarios. Viceministro, hay un tema puntual que tiene que ver con el sector de salud y es el traslado de los pacientes que han resultado positivos con COVID-19 a las principales ciudades del país. ¿Ustedes van a mantener el traslado de esos pacientes o será más eficiente montar tiendas de campaña o capacitar y darle a las diferentes ciudades o regiones apartadas del país los insumos y los instrumentos para atender a esos pacientes en esas regiones? Porque, viceministro, ya estamos viendo cómo se está contagiando el personal médico con esos traslados de pacientes que presentan COVID-19. ¿Qué van a hacer al respecto? El país viene adoptando una política de mejoramiento de las capacidades instaladas del país en términos generales, y eso incluye esa Colombia dispersa, esa Colombia profunda que tiene menos condiciones. Estamos fortaleciendo las condiciones en cada uno de esos territorios precisamente para tener más resolutividad en cada uno de ellos, y esto significará menores traslados. Eso significa más equipamiento, más formación, más elementos, más insumos, y estamos en un plan acelerado con ese propósito. El propósito es darles mayores capacidades y tener que trasladar menos pacientes, pero lógicamente seguirá abiertos los corredores aéreos, seguirán abiertas las opciones, porque el paciente que lo necesita lógicamente va a tener la oportunidad de que lo traslademos al sitio de la complejidad que requiera. Doctor Moscoso, con tantas personas en la calle, uno de los mayores retos es tener esa radiografía exacta de lo que está pasando. ¿Cómo va la realización masiva de pruebas para identificar a esos que no llegan hasta los hospitales y que nos pueden decir cuál es la realidad más cercana de la pandemia en nuestro país? Cada día ajustamos los protocolos e ingresamos nuevos grupos diagnósticos. En este momento ya tenemos grupos diagnósticos, las personas de riesgo, los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas o algunas enfermedades con contactos. Hoy ya le estamos tomando exámenes de laboratorio en su casa. Estamos haciendo una ampliación a las IPS ambulatorias, donde estamos haciendo estudios para los pacientes con síndrome respiratorio. Cada vez tenemos un número mayor de pruebas. En este momento estamos cerca de los 7.000 pruebas diarias y tenemos una capacidad instalada de 10.000. Vamos avanzando cada día más y cada día tendremos más pruebas, y vamos a hacer tamizajes de zonas, evaluaciones de grupos, evaluaciones de conglomerados, una búsqueda activa de todos los casos, porque nos interesa saber las personas que tienen la enfermedad para poder aislarla y para poder hacer seguimiento a sus cadenas y poder disminuir y minimizar la enfermedad. En eso estamos trabajando y todos los días vamos por cada evolución o por cada reporte y vamos atacando y vamos haciendo las medidas que correspondan. Bueno, muy bien, viceministro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Noticias Caracol, y estaremos en contacto en esta nueva etapa que acaba de anunciar el gobierno y que estaremos, por supuesto, todos los colombianos en un escenario de pandemia. Viceministro, muchísimas gracias.